de Nanobios es una tecnología, es una terapia que nos va a permitir conectar con la conciencia del yo soy en su parte y en su aspecto más profundo. La terapia de Nanobios es una terapia que, con la ayuda de principios cabalísticos, principios espirituales, con el correcto uso de las leyes espirituales, unido a una conciencia, una tecnología con letras hebreas y otras herramientas, nos va a permitir modificar la realidad de la persona que estamos en este momento atendiendo. Esta terapia, esta tecnología es una terapia que pues de alguna manera nos va a permitir pues no accesar la vida de la persona en su nivel más profundo. Nos va a permitir modificar el estado de conciencia con el que esa persona estaba manejándose y estaba trabajando y estaba haciendo en ese momento, y nos va a permitir implantar ahí otra memoria, otra herramienta para que esta situación caótica en este momento pues simplemente se modifique, se transforme. La terapia de Nanobios es una terapia pues que va a englobar muchas herramientas. Va a englobar pues los 72 nombres de Dios, va a englobar la parte del amor de Dios, lo que es el concepto del amor, el correcto uso de las leyes espirituales, va a englobar lo que es la gracia de Dios, lo que es la parte femenina de Dios, esa parte que nos va a permitir tener ese entendimiento y esa luz, ese equilibrio de masculino y femenino dentro del cabalista, dentro del paciente, dentro del terapeuta. Nos va a permitir también pues trabajar con las leyes espirituales y afectar nuestra conciencia de las leyes espirituales. O sea, el terapeuta va a poder estar aprendiendo y profundizando más en el tema de las leyes espirituales al punto de hacerse un experto en las leyes. Y ese finalmente sería uno de las metas como terapeuta Nanobios. Tú como terapeuta Nanobios vas a comenzar tal vez conociendo un poco sobre las leyes espirituales, pero en el momento donde se te presentan casos reales de personas que les está ocurriendo una situación y tú vas a comenzar a profundizar más en este conocimiento de las leyes espirituales, y eso te va a permitir ir entendiendo ciertas circunstancias, donde dar es dar y ayudar, donde dar es poner un límite, donde dar es decir que no, donde dar es decir que sí, por ejemplo, en qué tipo de situaciones debo tener certeza absoluta, en qué tipo de situaciones, cómo es que puedo inyectar la certeza o inyectar la conciencia, qué es la conciencia, etcétera. Todas estas dudas, estos temas, esta profundización en las leyes espirituales se te otorgan como bendición, como regalo por haber hecho la terapia de Nanobios. Cuando tú te acercas a la terapia de Nanobios y cuando tú vienes con nosotros y dices yo me quiero formar como terapeuta, en realidad Dios te va a formar como un maestro de las leyes espirituales. Por esa razón el terapeuta de Nanobios pues conoce la terapia, pero también necesita a la par conocer las leyes espirituales, porque va a ser pues la herramienta, va a ser como la plastilina, el barro, la arcilla con la que va a formar su creación. La persona va a llegar con un conocimiento pues bueno, intelectual de las leyes espirituales, pero conforme pasen los días, conforme la persona lo vaya aplicando, conforme la persona se vaya enfrentando a las situaciones de los pacientes, la persona va a ir haciéndose maestro en el uso de las leyes espirituales. Fíjate, podrías llegar al mismo punto de formarte como un maestro en las leyes espirituales sin hacer terapia, pero eso involucraría que tú aprendieras las leyes espirituales, o sea, que las estudiaras, y segundo, que Dios te pondría las vivencias necesarias para que tú las aplicaras,
porque esa es la única manera de poder entender. Entonces, en lugar de que mi vida esté llena de vivencias porque estoy estudiando la sabiduría de la Kabbalah y me ponen una situación y otra situación para que yo aprenda a aplicar las leyes espirituales, la luz te va a intercambiar a través de la terapia de nanobios por un servicio de amor. Tú sirves a Dios, le enseñas las leyes espirituales en el caso específico de la persona que en este momento está en tu realidad, y una vez que tú le enseñas las leyes espirituales y le dices cómo es que las podría aplicar y de qué manera las podría aplicar para que le generaran luz, qué fue lo que le faltó, dónde es que dejó de aplicar las leyes, dónde debería de volverlas a aplicar. Y una vez que tú puedes compartir con la persona y decirle en dónde es que está el detalle que necesita cambiar o transformar, pues obviamente tú como terapeuta te quedas con esa luz, con esa experiencia, con esa enseñanza, con ese aprendizaje. Y obviamente yo voy a ir viendo cómo mi paciente va a ir mejorando su realidad o cómo su realidad no mejoró. Pero regularmente voy a ver cómo mi paciente va a mejorar su realidad. ¿Por qué podría mejorar su realidad y por qué no podría mejorar su realidad? Bueno, podría mejorar su realidad si el paciente entiende, realmente entiende y absorbe el hecho de que necesita hacer un cambio y lo hace, o que la persona se resista a ese cambio. Hay muchos pacientes que entienden el mensaje pero no lo llevan a cabo, y entonces su vida se mantiene trunca con ello ahí, con ese bloqueo. Pero entonces el terapeuta le vuelve a llamar al paciente y vuelven a acordar una terapia y le vuelve a hacer la terapia, y el paciente y el terapeuta se dan cuenta que sigue el mismo bloqueo exactamente en la misma cosa que estaba anteriormente. Y también es un mensaje para el terapeuta, que el terapeuta también necesita hacer esa corrección en su vida. El terapeuta hace esa corrección en su vida, el paciente también hace la corrección en su vida, y entonces cambian a otra situación. Muchas de las situaciones que se le presentan a los pacientes, muchas de las situaciones que trae el paciente viviendo y la circunstancia que el paciente en este momento trae y que me está mostrando, y esa situación que en este momento él me está reflejando con dolor y a flor de piel con esta vivencia, y que yo con el conocimiento que tengo de las leyes espirituales comienzo a decirle: mira, es que deberías de aplicar esta ley, te falta esta ley y podrías tomar una decisión con esta conciencia. Una vez que yo estoy haciendo esto en la vida de esa persona, la persona obviamente va a ir haciendo los cambios a sus posibilidades, pero en el momento que yo como terapeuta hago el esfuerzo por ir a corregir mi propia realidad con respecto a lo que le dije, o sea, todo lo que le dije pues en realidad fue para mí, fue para él, y en ese momento todo lo que le dije yo fui e hice el cambio, hice la corrección, en ese momento la vida del paciente funciona. Entonces el terapeuta de nanobios no solamente ayuda con la terapia, sino ayuda con el hecho de que el mismo terapeuta va a ir y va a cambiar su realidad. Él solito va a ir y va a cambiar su realidad. Entonces, esta persona que va y que cambia su realidad, en realidad ese cambio que yo como terapeuta estoy haciendo, esa energía que le regalo, que le inyecto al paciente para que él tenga esa energía como ganas, como deseo, como fuerza vital para poder ir a hacer cambios en su vida. Entonces, el hacer una terapia en nanobios es caridad, ¿sí? Pero no solamente porque intelectualmente le voy a transferir el conocimiento a mi paciente, sino porque energéticamente le voy a dar el conocimiento intelectual y la energía para que lleve a cabo su transformación. Por eso la persona que de alguna manera conecta con la terapia de nanobios, pues se va con un entusiasmo y con unas ganas de hacer las cosas distintas y va y cambia su realidad. Es importante que cada persona que se acerque a la terapia de nanobios se acerque con la conciencia, con la fe, con la certeza de que un milagro va a suceder en su vida, y que el terapeuta entienda que lo que tiene el conocimiento de la terapia y la terapia en sí, la técnica de la terapia, es misericordia en este mundo.
Entonces, cuando el terapeuta sabe que lo que él tiene es misericordia, él sabe que es un portador de esa misericordia y que donde quiera que haya caos, ahí esa persona puede accesar a los mundos espirituales de ese paciente y modificar desde esos mundos espirituales los enlaces atómicos que generaron la realidad de ese paciente. Entonces es algo maravilloso, es una terapia muy maravillosa, es algo que nos va a ayudar, nos va a dar fuerza vital, nos va a dar energía como terapeutas. Un terapeuta que está constantemente haciendo terapias nanobios, que por lo menos 2 veces por semana hace terapias nanobios, es un terapeuta que en realidad se mantiene haciendo caridad, porque acuérdate que estoy haciendo caridad, y obviamente el efecto de la caridad es que se remueve la muerte de mi vida. Entonces yo como terapeuta puedo remover la pobreza, puedo remover el caos, si me dedico a hacer por lo menos 2 terapias a la semana. Y muchas situaciones de tikkun, de corrección que se iban a presentar en tu vida, también Dios las quita cuando realmente estoy sirviendo con esta terapia. Ojo, también ese es otro aspecto que necesitamos entender y profundizar un poco. Resulta que una de las razones por las cuales estamos encarnados es para completar nuestro tikkun. La palabra tikkun es una palabra en arameo que significa corrección. Entonces todas las personas estamos todas las almas en un cuerpo físico porque estamos corrigiendo nuestra conciencia. En esta corrección, las almas en otros momentos de realidad de vida hemos sido egoístas o hemos sido insidiosos con otras personas o hemos sido causa del dolor o malestar en otro ser humano. Y lo que en este momento nosotros estamos viviendo, lo que nos hacen las personas, en realidad fue algo que en algún momento nosotros les hicimos a esas personas. Entonces no hay una sola cosa que en este momento me estén haciendo, que alguien me esté haciendo, que un hijo me esté haciendo, que un padre me esté haciendo, que un amigo me esté haciendo, que un conocido me esté haciendo, que un empleado me esté haciendo, que no haya yo hecho en algún momento. Puede ser que lo llegué a hacer en el pasado, puede ser que lo llegué a hacer, no sé, en una vida pasada, cuando era pequeño, que lo estoy haciendo paralelamente. Entonces esa situación donde yo estoy generando o generé caos en la vida de otra persona, pues en realidad mi vida va a estar presentando este tipo de personas que vienen y pues aplican esta corrección o este tikkun. A veces los asaltos son correcciones, a veces, no sé, los accidentes son correcciones, el estar en medio de las catástrofes son correcciones, etc. Todas esas cosas se llaman reparaciones de tikkun. La persona molesta que está ahí en tu vida y que es insidiosa una y otra vez, esa es parte de tu tikkun, porque en algún momento con esa misma alma tú fuiste insidioso. O podría ser con otra alma incluso, fui insidioso y esta persona me está reflejando la conciencia. Bueno, pues entonces el primer paso es entender que todas las almas, una de nuestras misiones en la vida es completar nuestro tikkun. Entonces, cuando nosotros aprendemos la técnica de nanobios, cuando aprendemos la terapia de nanobios, en realidad vamos a modificar nuestro tikkun, porque el hecho de que yo esté, por un lado, aprendiendo las leyes espirituales y haciendo un esfuerzo por aprenderlas, y por otro lado, haciendo la terapia y diciéndote cómo aplicarlas y cómo hacerlo y contándote a lo mejor una anécdota, etcétera. Cada terapeuta desarrolla su propia forma. Pero lo que tú estás haciendo de aprenderlo, el esfuerzo por aprenderlo más, el esfuerzo por darlo, esas dos cosas que estás haciendo, en realidad es lo que modifica el tikkun. Porque en lugar de que la reparación de tikkun fuera una persona que vino a asaltarme, la reparación de tikkun en mi caso fue un paciente que tuve y que le di una terapia y que la persona a lo mejor lo recibió, a lo mejor no, estaba muy triste, estaba muy deprimido, o a lo mejor sí, se fue entusiasta. Eso energía que yo le transferí a ese paciente, me reparó el tikkun de las situaciones que me iban a pasar. Entonces, una forma de entender también lo que es la terapia en nanobios es que
Es una manera en la que intercambio con el Creador la reparación de nuestro tikkun. Entonces, por un lado es aprender la técnica. Tengo la terapia, ya soy terapeuta nanobios. Por otro lado es que como terapeuta nanobios obviamente necesitas datos, necesitas información, necesitas aprender las leyes universales y hacerte un experto en ese tema. Entonces obviamente tienes que tener muchas clases de leyes universales, tienes que aprender muchas sobre las leyes universales. Otro pequeño detalle importante es que como terapeuta nanobios, pues obviamente tú vas a tomar este taller, vas a conocer lo que es la terapia en nanobios, la técnica, cómo se hace, etcétera, los detalles. Pero hay algo que necesitas también ver. Ya vi los detalles, ya vi todas las situaciones o circunstancias alrededor de las cuales se da la terapia, pero me falta una cosa. Esto que no tengo, esto que tengo esta carencia, es que pues necesito también recibir la terapia porque no he sentido la bendición de la terapia en mí. En mí como terapeuta jamás nadie me ha hecho la terapia. Hubiera sido maravilloso que me hubieran hecho la terapia y que me hubieran ayudado a arreglar mi vida. Entonces como terapeuta tengo la necesidad también de hacerme terapia, porque en esa terapia de nanobios me van a ayudar. Algún terapeuta que haya ya recorrido el camino me puede ayudar a solucionar mi vida y a llevar mi vida a una estabilidad. Entonces, una de las responsabilidades de un terapeuta nanobios es que su vida debe permanecer en armonía, en estabilidad. Por lo que el primer paso antes de dar la terapia, pues es que tú te permitas recibir la terapia y sentirla para ti. Todas las terapias de nanobios, antes de ir y darlas y de darle al mundo la terapia, necesitas dártela a ti misma o a ti mismo y empezar por este amor hacia ti mismo, y eso te va a permitir que podamos conectar con esta luz. Así que en cuanto conozcamos y terminemos el curso de nanobios, sería bueno que solicitaras una terapia en nanobios y yo con todo gusto te puedo dar esa terapia y puedo irte guiando en el proceso para que tú puedas transformarte en un canal verdadero de luz. Entonces yo te daría la terapia y te diría, mira, pues aliméntate con esta clase o aliméntate con esta clase o haz esta oración, y esto que yo te voy a ir dando va a ser lo que tú vas a ir necesitando para que tú puedas tener pacientes y tú puedas ir dando la terapia. Y de esta manera recortamos el largo proceso que tiene que vivir una persona para completar su tikkun. Lo podemos recortar. Tenemos que vivirlo a través del proceso. Entender que nanobios es una forma de recortar el tiempo del proceso. Entonces, a las personas que no nos gusta mucho vivir los procesos, la terapia de nanobios nos va a permitir recortarlo. Entre más yo me ponga a dar terapias y más también yo tome terapias, voy a estar alimentándome y dando, alimentándome y dando, alimentándome y dando. Y esto es lo que va a traer prosperidad a tu vida y te va a permitir que te mantengas en un nivel elevado de conciencia. En un nivel muy elevado de conciencia. Y que las cosas se den porque la energía que vas a generar es mucha. Entonces, pues bienvenido al curso de Nanobios 1.